Buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a mi consultorio y a este su espacio Galenos TV desde Clínica Andina. Soy la doctora Brisman Medina, ginecólogo obstetra y especialista en cirugía láser vaginal, y el día de hoy, como todos los martes, tengo el gusto de acompañarles en un programa cargado de información médica actualizada y de interés para todos ustedes, porque acá en Galenos TV la prioridad es su salud y su bienestar. Para mis consultas ginecológica y obstétrica, los números de contacto son 0424-7477-695 en la ciudad de San Cristóbal, Clínica Andina, consultorio 516. Y en la ciudad de San Antonio, 0424-748-6937, Avenida Venezuela, edificio Ícono, planta baja. También les invito a seguirme a través de las redes sociales, por Instagram como Brisman Medina y Galenos TV, donde tendrán información puntual, médica y de mucho interés para todos ustedes. Nos vamos de una vez a las noticias de actualidad médica de la semana. Aumenta el número de cáncer vinculados al virus del papiloma humano en los Estados Unidos. Y es que 39.000 casos de cáncer fueron diagnosticados asociados al virus del papiloma humano en los Estados Unidos. Y esto puede ser prevenible. El cáncer de cuello uterino, el de boca, el de garganta, específicamente en los hombres, son los que encabezan la lista de los cánceres asociados al virus del papiloma humano. La vacunación y medidas o pruebas de pesquisa como la citología o la prueba de la colposcopía puede ayudar a prevenir incluso 28.000 de estos cánceres diagnosticados. Y es que los expertos refieren que es importante cambiar la percepción de la vacuna y dejar de pensar que es una vacuna que simplemente te va a ayudar a prevenir una enfermedad de transmisión sexual, a una vacuna que puede evitar incluso el cáncer en la persona. Ellos invitan a las personas a que nos preguntemos si existe una vacuna que puede evitar 6 tipos de cáncer. ¿Usted permite que a su hijo o a su hija se la coloquen? Enfáticamente la respuesta es sí. Nosotros en Venezuela lamentamos que en nuestro país no se haya tomado medidas antes con respecto a este tema, pues solo hasta hace 2 años se consideró el ingreso de la vacuna del virus de papiloma para vacunación masiva. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha vacunado al primer niño venezolano. Y nos preguntamos, ¿es que los niños jóvenes y adolescentes venezolanos no tienen los mismos derechos de los niños jóvenes y adolescentes en el resto del mundo? Y tenemos una excelente noticia, pues se realiza el primer trasplante de piel a una mujer fabricado por sus propias células. Y es que una mujer de 29 años en España es la primera persona en el mundo quien recibe un trasplante de piel fabricado por sus propias células. ¿Y cómo es posible esto? A través de la ingeniería tisular y de nanoestructuras que permiten que la piel tenga mayor elasticidad y se adapte mucho mejor a estos pacientes que han sufrido quemaduras de grandes extensiones de su piel. Por supuesto, al producir piel que sea fabricada con las células de la misma persona, tenemos la garantía que no va a haber rechazo de ese trasplante. Además de esto, disminuye los riesgos de infección que pueden estar expuestos en las personas que reciben trasplantes de órganos. El hecho es que un grupo de investigadores de Sevilla y de Granada ya se encuentra trabajando para el segundo trasplante. Esta señora ha evolucionado satisfactoriamente y se cree que en cuestión de un mes puede ser dada de alta si no existe ninguna complicación médica. Los investigadores necesitaron 4 centímetros cuadrados, 12 láminas, con las que pudieron fabricar 5.900 centímetros que fueron incorporados en la piel de la paciente en 2 intervenciones quirúrgicas. Esto, por supuesto, es un adelanto súper interesante para todas estas personas que sufren quemaduras, pues el trasplante autólogo de piel puede mejorar su pronóstico. Y algo que también fue noticia esta semana es que los virus permanecen 24 horas en los juguetes. Uno como padre siempre evita que su hijo esté cerca del niño que estornuda mucho, que está tosiendo, o el niño que siempre tiene un cuadro viral. Sin embargo, ¿usted ha pensado en alguna oportunidad en los juguetes de la guardería, del maternal o del preescolar? Pues no creemos que un objeto inanimado sea capaz de transmitir un virus.
Sin embargo, un estudio reciente demuestra que los virus pueden permanecer 24 horas en superficies plásticas, lo que aumenta el riesgo de que nuestros hijos tengan enfermedades contagiosas, virales, a través de estos juguetes compartidos. El estudio hizo énfasis en virus llamados virus envueltos, que tienen algunas capas que ayudan a proteger y a desarrollar los virus de manera más fácil. Entre estos virus envueltos se encuentra el virus de la gripe y el virus del síndrome respiratorio agudo. Por supuesto, la conclusión del estudio es que los padres y las personas responsables de estos centros de guardería o incluso maternales deben crear una estrategia para ayudar o tener una eficiente desinfección de estos juguetes y cortar de esta manera la cadena de infecciones. Así que mucho cuidado con los juguetes y los niños. Y para finalizar con los temas de actualidad médica de la semana, pues aquellas personas que desean saber qué alimentos deben consumir para adelgazar antes de acostarse, pues la Universidad de Florida ha realizado un nuevo estudio en donde demuestra que el consumo de pequeñas cantidades de proteínas puede ayudar a que se acelere el metabolismo, a que aparezca un mejor desarrollo de la masa muscular y que usted cuando se levante al día siguiente no tenga tanto apetito. ¿Qué tipo de alimentos pudiera ingerir? Refieren que las proteínas tipo carne, pollo, huevos, pudiera también consumir leche que estuviera deslactosada o queso en pequeñas cantidades, eso sí, no debe ser mayor a 150 gramos y debe consumirlo 30 minutos antes de dormir para que su metabolismo se acelere y usted vaya a dormir tranquilo sin remordimiento de haber atacado a la nevera en la noche. Hemos finalizado las noticias de actualidad médica de la semana. Les invito a que vayamos a un corte comercial, pero se quede porque vamos a tratar un tema sumamente interesante que es muy frecuente porque la mayoría de la población en cualquier momento pudiera sufrirlo. Es muy doloroso y a la gente le causa vergüenza sufrir de esta enfermedad. Vamos a hablar de las hemorroides. Continuamos acá en Galenos TV y como les decía anteriormente, vamos a hablar de un tema bien interesante que es muy frecuente porque la mayoría de las personas podemos sufrir de esa enfermedad, aparte de que es muy dolorosa y que puede causar vergüenza en la gente decir que sufre de hemorroides. Para esto hemos venido al área de descanso médico del área quirúrgica de Clínica Andina, donde nos vamos a entrevistar con un especialista, con el doctor Marcel Matos, que nos va a conversar un poco sobre este tema. Bienvenido, Marcel. Bueno, muchísimas gracias, ante todo pues muy buenas tardes, muchísimas gracias Brice por la invitación. Sin duda alguna pues hablaremos de un punto sumamente importante que quizás para muchos de los oyentes en este caso pues es un tema de que genera cierta miedo, temor quizás consultarlo, ¿no? El motivo de consulta pues no es bastante práctico y siempre pues tiende a presentarse cuando realmente la patología se encuentra sumamente avanzada con respecto a los episodios más leves, ¿okay? Exacto, Marcel, es importante para todas las personas que sepan que todos, absolutamente todos tenemos hemorroides. Lo que ocurre es que cuando se enferman causan algo que se llama patología hemorroidal y eso es de lo que vamos a conversar hoy. Pero importante, Marcel, primero explicarle a la gente dónde están ubicadas las hemorroides, para qué sirven las hemorroides y ya luego sí entramos un poco en lo que es la enfermedad hemorroidal como tal. Muy bien. Bueno, sin duda alguna el sistema hemorroidal o lo que viene a formar parte de lo que sería la presencia de las hemorroides es un elemento completamente normal, como bien lo dijiste. Las hemorroides no es más que un complejo venoso, un plexo venoso, la cual deriva de lo que denominamos nosotros eso que debe llevar la sangre de lo que es de la parte inferior, es decir, del ano y el plexo que se encuentra a ese nivel y del recto hacia su porción superior. Cuando existen patologías, múltiples elementos pueden causar citopatogenia. Este plexo de la cual estoy hablando, que son solamente 3, realmente tendríamos 1 o 2 del lado derecho y 1 del lado izquierdo. Ese complejo hemorroidal tiene la facilidad de dilatarse. Cuando este componente se dilata es como bien sucede en las mujeres o en cualquier otro elemento con fallas del sistema venoso. Esto mismo puede suceder con el síndrome hemorroidal
Y es por ello que posterior a ello comienzan a aparecer las múltiples sintomatologías, donde ya lo habíamos dicho, donde destaca dolor, prurito, fastidio y bueno, múltiples cuadros. Exacto, como para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Serían como unos colchoncitos que tienen vasos que están en todo lo que es la parte rectal, y estos colchoncitos van a ayudar de alguna manera a amortiguar el paso de las heces, ¿no? Esa es su función. Esa es su función. Entonces, aparte de eso, ellos van a producir cierto moquito que ayuda a lubricar ese paso. Incluso la hemorroide también tiende a servir para la continencia, ¿no? Eso funciona. Exacto. Hace como un cierre y evita la salida de los gases. Eso sería lo que normalmente tenemos y el papel que juegan las hemorroides en todas las personas. Ahora, como lo decía bien Marcel, llega un momento en que se puede producir la enfermedad hemorroidal. Y a mí me gustaría saber si existe algún antecedente importante en la persona que tú digas, mira, si tú tienes ese antecedente familiar, es probable que tú tengas algún problema de patología hemorroidal. ¿Existe algún antecedente como tal que podamos tomar en cuenta? Sin duda alguna, la enfermedad hemorroidal, actualmente la etiología de por qué se va a causar no está bien descrita. Sencillamente hay factores que la predisponen de forma importante, como bien lo acabas de decir, que pertenece a lo que sería la patología o la enfermedad hereditaria, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pues sí contamos con elementos como el estreñimiento, la cual pues sí puede condicionar a lo que sería la patología hemorroidal como tal. Ok, el estreñimiento crónico pareciera ser el principal factor que produce la lesión, ¿no? Y es importante explicarle a la gente por qué el estreñimiento crónico, porque si tenemos unos paquetitos vasculares al lado del recto y las heces son muy duras, es como imaginar que un ladrillo quiere pasar por esa zona, es algo muy duro, empieza a golpear a esos paqueticos venosos y hace que desciendan. Y entonces por eso la persona pudiera tener por condición dilata y disminuye. Así es. Y pudiéramos tener hemorroides internas, externas. Sí, señora. En ese caso, bueno, sí, doctora, disculpe. Bien, hablamos de dos cuadros hemorroidales principales o una clasificación muy amplia que corresponde al síndrome hemorroidal interno o a la patología hemorroidal externa. La patología hemorroidal externa pues, es la que se presenta a nivel realmente por debajo de la línea dentada. Estas son características completamente cutáneas y de piel, a diferencia de lo que sucede con la patología hemorroidal interna, la cual pues lo que lo recubre es los elementos mucosos o la mucosa que se encuentra a nivel de lo que sería la arcada. Es la patología interna o lo que sería el complejo hemorroidal interno, la que la podemos subclasificar en 4 elementos, y eso va a ser propio de cada patología como tal. Es decir, el grado 1 es aquella hemorroide que solamente protruye sin ningún tipo de esfuerzo físico. Tendríamos la grado 2, la cual es una hemorroide que protruye al momento del esfuerzo físico, pero tiene la cualidad de que esta reduce espontáneamente, es decir, vuelve a su lugar de forma espontánea. Contamos con la hemorroide grado 3, la cual esta tiene la cualidad de que a pesar de que hay presencia de esfuerzo físico, la protrusión existe y posterior a ello se acompaña de que tiene la necesidad de la ayuda, bien sea del paciente o de quien la padece, de realizar la reducción manual. Y tenemos la grado 4, la cual no es más que la permanencia de las protrusiones permanentemente allí, tengan o no con esfuerzo físico. Exacto, bueno, miren, ese tema súper interesante, los invito a ir a un corte comercial y vamos a retornar y vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la sintomatología y lo que es tratamiento. ¿Tiene tratamiento en la hemorroides? Quédense que ya regresamos. Continuamos acá en Galenos TV con el doctor Marcel Martos y estamos hablando de un tema bien interesante, pues estamos conversando sobre las hemorroides. Marcel, hace rato me comentabas de la diferencia que existía entre una línea, ¿no? que está de alguna manera, pudiéramos decir, imaginaria, que va a marcar lo que puede ser una hemorroide interna y la externa. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Realmente cuando hablamos de la línea pectina, pues es el área donde tenemos anatómicamente esa diferencia es la diferencia del margen anal. Es aquel cambio que nos permite diferenciar lo que es el ano y posterior a ello pues, viene el recto. Sin duda alguna la parte de las hemorroides externas se van a encontrar por debajo de estas líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a comprometer realmente un elemento totalmente cutáneo, o sea, de piel.
A diferencia de las hemorroides internas, el complejo hemorroidal interno que se encuentra inmediatamente por encima, que no son esos tres paquetes que te hablaba pues en el lapso anterior. ¿Okay? Donde pues ya en este caso tienden a ser mucho más dolorosos, ya que puesto que su componente es completamente del complejo esfinteriano directamente del ano. Exacto. ¿Okay? Mira, Marceli, ¿cuáles son los síntomas principales de las hemorroides? Existe gran variedad de sintomatología, ese es el punto importante que quisiera traer a cotación, puesto que realmente los pacientes tienden a consultar con este tipo de cuadro después o ya cuando se encuentran estas manifestaciones clínicas. Entre los principales síntomas en este tipo de casos contamos con lo que es el prurito, el dolor, la cual pues para nosotros lo denominamos como proctalgia, la protrusión que se encuentra posterior a los esfuerzos físicos y sin duda alguna la gran cantidad de complicaciones que nos podría traer el síndrome o la patología hemorroidal, pues nos traería una gran cantidad de sintomatología que sería pues a contar quizás en otro momento. Exacto. Mira, y por ejemplo, una persona, dependiendo de la parte física de la persona, ¿tú ves eso más en pacientes delgados, en pacientes obesos o por igual lo ves en Sí. ambos pacientes? Independientemente del sistema o la patología hemorroidal está directamente asociada a los síndromes o a los elementos de hipertensión abdominal. Es por ello que se encuentra más asociado pues, a los pacientes obesos. Aún así, no escapa de la epidemiología aquel paciente atlético o aquel que se encuentra en constante esfuerzo físico, la cual pues tiende a determinarse como factor predisponente para este tipo de patología. Incluso los pacientes que son tosedores crónicos, ¿no? Completamente. Cualquier factor que pueda condicionar al aumento de las presiones intraabdominales nos podría condicionar a lo que sería la patología hemorroidal. Y en tu consulta, Marcel, ¿qué es lo más frecuente que tú ves? El paciente que llega porque está viendo que de vez en cuando protruye la hemorroide, o aquel paciente que llega con el paquete hemorroidal completo, incluso fisurado o con algún tipo de trombo ya como tal. Era lo que te estaba comentando. Realmente pues el paciente tiende a consultar principalmente cuando tenemos ya las complicaciones establecidas. Aún así sí existen aquellos pacientes que acuden por hemorragias o por proctalgias o por protrusión, pero el caso más común es aquel paciente que tú recibes en la emergencia con un dolor a nivel del área sumamente importante, no tolerable, y al momento de la evaluación pues se logra llegar al diagnóstico de una de las principales complicaciones, o no la principal, pero sí la más común en este tipo de patología, que sería una enfermedad hemorroidal trombosada. Ok, ¿y qué recomendaciones nosotros pudiéramos darle a ese paciente que está debutando con enfermedad hemorroidal? ¿Hay algún tipo de tratamiento que pueda tener que le beneficie? Sí, sí lo existe. Sin duda alguna, pues la patología hemorroidal no es de ahora. La patología hemorroidal se ha venido dando de un auge increíble, y estamos hablando de hasta años antes de Cristo y reportes de patologías hemorroidales. Aún así, pues se ha comprobado que la dieta o la ingesta de alimentos completamente sanos, ricos en fibras, que nos permitan dar formación de bolo, no va a disminuir este tipo de patologías. Evitar por completo lo que sería el estreñimiento para poder comprobar o para poder disminuir los factores de riesgo. Aquellos elementos como es el tabaquismo, obesidad, aumento de presiones intraabdominales también nos podrían condicionar esta patología. Es por ello que si se puede practicar o se puede plantear la disminución de este tipo de factores, se debe de cumplir. También el factor alimentario, pues como te había comentado, es sumamente importante. Creo que es uno de nuestros principales mecanismos o nuestros medios donde comenzamos a tratar este tipo de patología. Exacto, o sea que una buena alimentación con abundante fibra, los frutos que contienen bastante fibra, el agua es fundamental, ¿no? Sí, juega un papel fundamental para formar el bolo alimenticio y que la persona no tenga problemas de estreñimiento. Y Marcel, ¿existen algunos hábitos, por decirte, que tú puedas recomendar al paciente? Mira, cuando vas al baño, referente al pujo que hace el paciente, ¿hay hábitos que uno pudiera recomendar al paciente que hiciera o dejara de hacer? Sí, sin duda alguna, cualquier patología del sistema o del complejo pélvico, del complejo anorrectal, sencillamente la formación del hábito. Ya con ello pues tenemos más de medio camino ganado, ¿okay? Aquel paciente que se acostumbra todos los días a ir a realizar su hábito evacuatorio a una hora determinada, previo a una alimentación rica en fibras, pues es sumamente importante acompañar con el momento de la salida de las heces, para acompañarse con el proceso, como dices tú, de pujar. Independientemente, creo que lo que más importa en este tipo de pacientes es la confección o generar en cualquier ese hábito necesario de acudir
para evitar pues elementos como estreñimiento u otro tipo de patología. Exacto. Y ya Marcel, cuando las hemorroides están protuidas totalmente, ya es un caso quirúrgico como tal, ¿no? Que te compete realmente, sí. Allí es donde entras tú como en un papel fundamental. ¿Qué tipo de cirugías podemos hacer? ¿Qué le podemos recomendar al paciente? Completamente de acuerdo. Sin duda alguna, como habíamos comentado anteriormente, los grados del síndrome hemorroidal tiene pues su categoría, pues cada uno pues tiene su tratamiento preciso. En la actualidad pues tenemos una gran cantidad de elementos terapéuticos para este tipo de patologías. En ellos pues destaca principalmente, especialmente en las lesiones grado 1, el tratamiento es completamente médico. En ese caso pues sí mandar el tratamiento completamente con elementos de alimenticio, baños de asiento y todo bañitos de asiento, la cual va a ayudar de forma importante, sin duda alguna mejora, sigue así como elementos tromboflebitíticos que nos ayuden de repente a disminuir o a darle un poquito más de consistencia a esa parte venosa que tenemos en este momento alterada. Y bueno, generar los hábitos evacuatorios que nos pueden ayudar a condicionar la parte de la mejoría en este tipo de grados. También se puede practicar en el grado 2. Ya cuando hablamos de síndrome hemorroidales grado 3 y grado 4, pues ya se habla de que hablamos directamente de lo que es un manejo completamente quirúrgico. ¿Ok? Ahí es donde, pues, como dices tú, pues... Allí cuando usted tiene una hemorroide grado 3 o 4 debe acudir a consulta con el doctor Marcel. Bueno, sí. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Marcel, danos por favor tus coordenadas para que te puedan ubicar los pacientes si sufren de síndrome hemorroidal y pues tú, por supuesto, la ayuda especializada que necesitan se la puedas dar. Bueno, sin duda alguna, pues nos encontramos completamente a la orden en la clínica Hospital Privado Landina, consultorio 402. Allí me encuentro los días martes y jueves desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Siendo eso pues la principal consulta que tengo actualmente y pues después de ahí pues determinarlo. Tendríamos como número de teléfono 0424-552-4831 y bueno, tendríamos por la parte de las redes que no podemos olvidarles en ningún momento hablar con respecto a la doctor.martosmarcel en cualquiera de sus presentaciones. Bueno, encantada por supuesto Marcel de tenerte el día de hoy y queridos televidentes, los invito a seguirnos todos los martes a través de Galenos TV, seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, Brisman Medina y Galenos TV. Que tengan una feliz semana. Hasta luego.